Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer la clase que corresponde al lunes 24 de octubre. Entonces, antes de hacer algunas cosas en R, que les prometí que íbamos a hacer, necesitamos un poquito más de teoría y de ahí vamos a ver un poquito de la práctica en R. El otro día, la clase pasada y antepasada, estuvimos conversando sobre dos conceptos. El concepto de proceso estacionario, ¿verdad? Y en el proceso estacionario vimos que un proceso espacial es estacionario si cumple dos condiciones. La primera condición es que el valor esperado del proceso en la coordenada S sea una constante, es decir, no depende de la coordenada S, es el mismo valor esperado en todas partes. Y segundo, que la covarianza del proceso entre, o la covarianza entre el proceso en la coordenada S y el proceso en la coordenada S más un vector H solamente depende, es una función que depende de h. Esta función le llamamos covariograma y estuvimos viendo, explicando la otra vez la intuición detrás de eso, ¿no? Hicimos un pequeño ejemplo con unas cuantas coordenadas y vimos qué significaba esto. ¿Ok? Em, también, también vimos otro concepto relacionado, que es el concepto de proceso intrínsecamente estacionario. Ustedes recuerdan. Intrínsecamente estacionario. Ese fue otro concepto que vimos. Déjenme ver aquí cómo le hago para mover la pizarra. Quizás con el mouse. Sí, con el mouse, ya. Proceso intrínsecamente estacionario. Voy a poner una línea para dividirlo. Tenía una de las condiciones, era la misma. Esta condición de aquí. Déjenme volverla a escoger bien. Qué cosa. Ahí. Este corchete de aquí me estaba eludiendo. Muy bien. Entonces vamos a ponerle aquí copiar. Creo que no me está detectando el dedo, ya me di cuenta. Y acá vamos a ponerle pegar. Oh, no me hizo el copiar. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver otra vez. Vamos a poner aquí copiar. Ahí. Copiar. Se movió un poquito, pero bueno. Y vamos a ponerle acá abajo. Pegar. Ahí sí. Creo que más rápido lo hubiera escrito, ¿no? Pero bueno. Es la misma condición de que en proceso intrínsecamente estacionario, la primera condición es igual, que la media es constante en el proceso y la segunda condición es que la varianza de la diferencia entre el proceso en la coordenada S más H, coordenada S más vector H, menos el proceso en la coordenada S, esta es una función que solamente depende de H. Y entonces a esta función, esta varianza es dos veces esta función gamma, a la función gamma le llamamos semivarianza, ¿no? Es la mitad de la varianza, ¿no? Esa es la función gamma, la semivarianza. Y vimos también que si el proceso es estacionario, el intrínsecamente estacionario, lo demostramos la clase pasada, no lo voy a volver a hacer ahorita, pero eso demostramos la clase pasada. Eh, Demostramos que si el proceso es estacionario, o mejor dicho, vimos la otra clase que si tengo aquí los procesos estacionarios, ¿verdad? Y tengo aquí los procesos intrínsecamente estacionarios. Entonces, todo proceso estacionario es intrínsecamente estacionario. Pero no todos los procesos intrínsecamente estacionarios son estacionarios. Y también vimos que estos son los procesos espaciales, ¿no? Procesos espaciales.
un poco simplificado realmente este diagrama de Venn, porque hay otros detalles que no quiero ahorita entrar. Entonces, procesos intrínsecamente estacionarios son eh, una familia más amplia de procesos. Podemos eh, modelar más casos, ¿no? También habíamos visto en la clase el otro concepto de proceso estacionario isotrópico. Este aquí es el isotrópico. Pero también habíamos hablado de los procesos intrínsecamente estacionarios isotrópicos. ¿Y cuál es la diferencia en el isotrópico? Bueno, básicamente en el isotrópico, aquí CDH solamente depende de la norma, en el caso de los estacionarios, y gamma de H solamente depende de la norma de H en el caso de los intrínsecamente estacionarios, ¿no? Esto es un repaso de lo que vimos en la última clase, por si acaso, ¿no? Muy bien. Ahora, también vimos en la última clase que eh, algunos H a veces se repiten, ¿no? Y se acuerdan que vimos varias coordenadas y formamos varios vecindarios y definimos nosotros el concepto este de el vecindario del vector H, ¿verdad? Que es el conjunto de todos los pares ordenados IJ, ¿verdad? Tales que la coordenada de CJ menos la coordenada de CI es igual al vector H. ¿Ok? Así es como definimos nosotros eh, el vecindario. Y claro, la vez pasada sí lo hicimos donde teníamos nosotros aquí una muestra o un conjunto de n coordenadas, donde vamos a tomar una muestra, ¿no? Pero conjunto de n coordenadas. Entonces, hasta ahí habíamos visto la clase pasada y también a veces simplificábamos, decíamos que si no hay problema en entender, a veces poníamos los pares ordenados como simplemente IJ, así, para evitarnos estar poniendo paréntesis, coma paréntesis, ¿no? Entonces, esa es otra forma de escribir ese. También, si usted recuerda, en la clase pasada también hablamos de eh, el vecindario de una norma, aquí sería un número real positivo, ¿no? Y este es el conjunto de los pares ordenados IJ, tales que SJ menos SI, la norma de esa diferencia, es decir, la distancia entre las dos coordenadas, se iguala al número positivo que estoy considerando, ¿no? Esa también vimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, eh, el día de hoy quiero utilizar este asunto de los vecindarios para ver otro concepto. Y de ahí vamos a hacer R. Voy a terminar esta parte de la teoría con un video y de ahí en otro video voy a hacer la parte de la explicación de R. ¿Sí? Que es lo que toca para la clase de este lunes. Muy bien. Vamos a ver un ratito aquí. Y voy a continuar acá a un lado. Ahí vamos a continuar. Vamos a ponernos con marcador negro. Y 100%. Ya, aquí vamos a continuar. El asunto de este gamma de H de la semivarianza. Ah, solo un detalle también parte del repaso. También vimos que si el proceso es estacionario, si el proceso es estacionario, entonces vimos que gamma de H o gamma del vector H es igual al covariograma evaluado en el vector 0 menos el covariograma evaluado en el vector H. Y esa era la relación entre el covariograma y el semivariograma cuando el proceso es estacionario. Esta relación no es cierta si el proceso es intrínsecamente estacionario, pero no es estacionario, ¿no? Tiene que ser estacionario para que esta relación sea cierta. Ya, eso es solamente parte del repaso. Está. Muy bien. Ahora,
el semivariograma no lo conocemos. Y la idea es estimarlo usando estos vecindarios. ¿Se acuerdan de esos vecindarios que creamos que teníamos 9 puntos y habían en total combinatoria de 2 en 9, que era 9 por 8 dividido para 2, 36, 9 por 4, 36. Y conformamos los 36 pares y agrupamos que algunos H se repetían. ¿Se acuerdan ese ejercicio que hicimos en la clase pasada? Ahora, esa información la vamos a utilizar para estimar gamma de H. Y vamos a hacer algo que se conoce como el estimador empírico. Este estimador empírico lo vamos a utilizar para tanto procesos estacionarios como intrínsecamente estacionarios. Por eso es que nos vamos a concentrar, en los intrínsecamente estacionarios, porque trabajamos con gamma y eso nos sirve para cualquiera, ¿no? Entonces, el estimador empírico, si no conocemos la semivarianza, que es el caso en la vida real, lo queremos estimar. Y un estimador gamma sombrero de H, a ver, antes de ver este asunto del estimador, todavía no hagamos el estimador. Vamos a desarrollar el estimador ahorita. Gamma de H sabemos nosotros que es la varianza, o mejor dicho, 1/2 la varianza de X de S más H menos X de S. Recuerde que la línea abajo del S significa que es una coordenada, no es un número. Lo mismo el H, no, el H es un vector. Bien. Entonces, esa es la definición de semivariograma. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una varianza? Bueno, vamos a ponernos aquí a un ladito para hacer un breve repaso de varianza. En una varianza, o la varianza de una variable cualquiera y, se define como el valor esperado de y menos la media de y al cuadrado, donde la media de y es el valor esperado de y o de y, ¿no? Así es como nosotros definimos una varianza. Ahora, en el caso particular que tenemos acá, ¿cuánto es la media de lo que está dentro? Bueno, el valor esperado de xs más h menos xs es el valor esperado de, bueno, el valor esperado de una resta de la resta de los valores esperados. Y aquí queda el valor esperado de xs más h. Como el proceso es intrínsecamente estacionario, no importa la coordenada en que estoy, el valor esperado siempre es mu. Entonces, en S más h, el valor esperado de x es mu. Y en xs, el valor esperado, en la coordenada S, el valor esperado de x es mu. Entonces, como es el mismo valor esperado, porque es intrínsecamente estacionario, el valor esperado es 0. ¿Ok? De lo que está aquí dentro de la varianza. Estamos hablando del valor esperado de lo que está dentro de la varianza. ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, aquí ¿qué sucede si mu de y es igual a 0? En ese caso, la varianza de y simplemente queda igual al valor esperado de y cuadrado. ¿Verdad? Entonces, la idea aquí es que la semivarianza es 1/2 del valor esperado ¿de quién? De x de s más h menos x de s al cuadrado. En este caso sería esto menos su media, pero la media es 0. ¿Ok? Entonces cuando el promedio de lo que estoy sacando de varianza, o la media, es 0, la varianza queda simplemente el valor esperado del cuadrado.
Estamos hasta ahí, ¿verdad? Ahora, eh, ¿qué sabemos de los valores esperados? Normalmente, para estimar un valor esperado, utilizamos el promedio. El promedio suele tener muy buenas características para estimar cualquier valor esperado. ¿Promedio de qué? Decimos. Bueno, necesitaríamos tener en una muestra, entonces si yo tengo una muestra, vamos a suponer que tengo la muestra S1 hasta Sn. Son las coordenadas donde voy a tomar una muestra, n coordenadas. Y en cada uno vamos a tomar o decir que x sub i es igual al proceso en la coordenada s sub i. Entonces, de esta manera, en cada coordenada vamos a tomar una muestra de x y le vamos a llamar x1 hasta xn. ¿Ok? Esto es i1 a n. Entonces, ahí tenemos ya nuestra muestra. Nuestra muestra son los x que fueron tomados en las coordenadas s. ¿Ok? Ahora, estos x no son estos que están. O sea, bueno, corresponden a estos x, pero estamos hablando aquí no de promedio de los x, sino el promedio de diferencias de x al cuadrado. Pero diferencias donde se forma el mismo h. Con el ejemplo del otro día que vimos que entre algunas coordenadas se formaba el mismo h, entonces nosotros pudiéramos formar a partir de estas coordenadas los vecindarios. N de un h en particular. Y este n de h en particular será el conjunto de los pares ordenados ij. Bueno, ya vimos esto hace un ratito, ¿no? Sj menos Si igual a h. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tengo es un conjunto de pares de coordenadas entre los cuales se forma el mismo vector h. Con esos puedo formar un promedio. Vamos a llamar a la valor absoluto de n de h, vamos a llamarle a la cardinalidad de n de h. Es decir, ¿cuántos elementos tiene el conjunto n de h? Eso va a ser esas dos líneas verticales como valor absoluto. Y ahora sí, con eso estamos listos para estimar gamma. El estimador empírico gamma sombrero de h, ¿verdad? Será un medio. Ese un medio se da porque aquí estaba, ¿no? Y un medio, un estimador de este valor esperado. Ese valor esperado lo voy a sacar como un promedio. Note este promedio. 1 sobre la cardinalidad de n de h por la sumatoria sobre ij elemento de n de h. No me gusta ese, pertenece a... ahí. Vamos a repetirlo. Y ya. Pertenece a, mejor. Sigue pareciendo T, pero bueno. Es pertenece a. De x sub j menos x sub i al cuadrado. Ahí está. Entonces, estoy sumando sobre todos los pares ordenados que están en el vecindario. ¿Qué elementos sumo? Los elementos del tipo xj menos xy al cuadrado. Y al final divido para el número de elementos que sumo. Eso es un promedio. Y este promedio es el estimador justamente de este valor esperado. Con el 1 medio le hago semivarianza. Y este se conoce como el estimador empírico de la semivarianza. ¿Ok? Estimador empírico de la semivarianza. Y en breve haré un pequeño ejemplo, ¿no? Pero este estimador nos va a permitir luego verificar qué modelo se ajusta bien a la semivarianza de mis datos. Este estimador le llamamos empírico o no paramétrico a veces porque no depende
de ningún modelo. Aquí no hemos establecido ningún modelo en particular para la semivarianza. Simplemente hemos establecido que entre algunos pares de coordenadas se forma el vector h. Nada más. ¿Ya? Vamos a ver ahora sí un ejemplo usando las mismas coordenadas del otro día, ¿ya? Que usamos en clases. Vamos aquí a verme un espacio para seguir. Vamos a seguir acá. Ya. Y aquí vamos a hacer el ejemplo. Entonces, el otro día habíamos hecho un pequeño plano cartesiano y dijimos que teníamos estas coordenadas, ¿no? Esto hicimos en clases el otro día. Y junto con ustedes formamos todos los pares, ¿se acuerdan? Los 36 pares, hicimos todos los posibles vecindarios con todos los posibles h's. ¿Ok? Esto hicimos el otro día. Eso debe estar entre sus apuntes en su cuaderno. Lo hicimos en la clase presencial. Bueno, aquí deben estar X paseados, pero yo soy malo dibujando. Pero ustedes cogen la idea, ¿no? Bien, vamos a hacer uno cortito porque se acuerdan que algunos tenían 6 pares, otros tenían un par, 2 pares. Vamos a coger uno con poquito. Vamos a suponer que quiero yo hacer el vecindario del vector 2, 0. 2 a la derecha, 0 para arriba. Ah, y también habíamos numerado, si usted se recuerda, vamos a poner con verde los numeritos. Habíamos llamado a este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así era como habíamos hecho, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el vecindario de 2, 0? Vamos a ver. Ah, ¿se acuerdan de Donatella? Esta que me quiere ahorita subírseme encima. Porque dice, ya no des tanta clase. Y como no estábamos en el aula, ella. Muy bien. Ya me cambié de posición. Entonces, n de 2, 0 es igual a ver, el conjunto. El 2, 0 se forma entre 1, 3, se forma entre 4, 6 y se forma entre 7 y 9. Entonces el vecindario del vector 2, 0 tenía justamente tres posibles pares, ¿no? Ahora bien, si yo quiero estimar o hacer el estimador de semivariograma evaluado en 2, 0, esto será un medio, porque es el semivariograma, no es el variograma, sino el semivariograma, entonces un medio, de 1 sobre la cardinalidad, 1 sobre 3, porque este conjunto tiene 3 pares, como determinamos la clase pasada. Y aquí, ¿qué iría? X3 menos X1 al cuadrado, más X6 menos X4 al cuadrado, más X9 menos X7 al cuadrado. Entonces, ese es el semivariograma empírico evaluado en 2, 0. ¿Ok? Note usted que es una estimación de un promedio, básicamente, ¿no? Funciona bastante bien. Uno de los problemas de este estimador es que es un poco sensible a valores atípicos de esas diferencias, pero se ha venido usando por ya mucho tiempo, ¿no? Ahora, también la clase pasada hablamos acerca de los isotrópicos. Cuando un proceso es isotrópico, entonces en ese caso el semivariograma no solamente, o solamente dependería de la dirección, no necesariamente perdón,
Si es isotrópico, el semivariograma solo depende de distancia, no necesariamente depende de dirección del vector. Entonces, si el proceso es isotrópico, si x de s es isotrópico, si ven que estoy escribiendo un poquito peor por el ángulo que me acaba de forzar Donatella, pero bueno. Entonces, si es isotrópico y yo quiero, por ejemplo, hacer la estimación, a ver, antes de la estimación, ahí de los vecindarios, por ejemplo, los vecindarios de todos aquellos cuya distancia es 2. Entonces, ahí entran más pares que los que teníamos antes. Si estamos hablando de isotrópico, ¿se acuerdan que aquí usábamos la notación? Que usábamos el mismo n para evaluado en vez de un vector, evaluado en un número positivo o no negativo. Entonces, el vecindario de 2 sería, bueno, positivo realmente. ¿Dónde o cuáles pares se forma la distancia 2? 1, 3, 4, 6 y 7, 9. ¿Ok? Pero también la distancia 2 tenemos entre 1, 7, entre 2, 8 y entre 3, 9. Todos los vecindarios los escribimos en la pizarra. Escribimos todos los vecindarios posibles. Quizás usted le tomó foto a la pizarra, ¿no? De la clase presencial que tuvimos la semana pasada. Bien. Entonces, en ese caso, hablamos de la semivarianza evaluada en la norma 2. Todos aquellos vectores en los que se forma norma 2. ¿Ok? En este caso, estamos hablando de, un medio por semivarianza. Ese n de 2 tiene 6 pares, entonces un sexto de, y aquí iría x3 menos x1 al cuadrado más x6 menos x4 al cuadrado más x9 menos x7 al cuadrado más x7 menos x1 al cuadrado más x8 menos x2 al cuadrado y más x9 menos x3 al cuadrado. ¿Ok? Y claro, ya una vez que tiene los valores de la muestra, hace este cálculo, ¿no? Entonces, este es el estimador empírico en el caso de que el proceso sea isotrópico. Es decir, no nos interesa exactamente qué dirección tiene el vector, solamente la norma del vector. En otras palabras, la distancia entre las coordenadas. Entonces, ahorita acabo de sacar acá abajo todos aquellos pares donde la distancia es 2. ¿Ok? En este caso, estas 9 coordenadas son las coordenadas donde tomaré la muestra x1 hasta x9. Y así podemos hacer nosotros. Vamos a ver en breve cómo hacer esto en R en otro video, pero antes de hacerlo en R tenemos que comprender lo que va a ser en R. De hecho, aquí en este punto voy a parar la grabación y voy a reanudarla en breve, pero ya con R abierto, y ahí les voy a mostrar cómo se hace esto con datos reales. ¿Ok? Nos vemos en un ratito.